¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente vivir en la tierra de lo que ya fue? Lo que ya fue son esas huellas invisibles que dejaron nuestros pasos, las decisiones que tomamos, los recuerdos que se guardan en la memoria colectiva y también en la individual. Pero, ¿acaso estamos conscientes de cuánto pesa ese pasado en la forma en que entendemos nuestro presente? La tierra de lo que ya fue no es un lugar físico. No la encontrarás en un mapa. No podrás viajar con un boleto de avión. Es un espacio mental, un territorio simbólico donde todo lo que ya sucedió sigue teniendo un eco, una resonancia que condiciona lo que hacemos hoy. Piénsalo. Vivimos rodeados de objetos, costumbres, palabras e ideas que nacieron en un tiempo anterior al nuestro. La silla en la que te sientas, el idioma en el que escuchas estas palabras, incluso la manera en que aprietas un botón para reproducir este video, todo eso es producto de un ya fue. Nada surge de la nada. Todo está construido sobre un terreno invisible que llamamos pasado. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Estamos viviendo verdaderamente en el presente o simplemente habitamos entre los restos de lo que alguna vez existió? La tierra de lo que ya fue puede ser un refugio, pero también una prisión. Porque lo que ya fue, aunque nos enseña, también nos puede encadenar. Si pensamos con calma, la tierra de lo que ya fue es, en cierta forma, un espejo roto. Refleja fragmentos de lo que ocurrió, pero nunca el todo, nunca la realidad completa. Y, sin embargo, es ese reflejo incompleto el que guía gran parte de nuestras decisiones. Lo interesante es que el pasado no existe como lo imaginamos. No está guardado intacto en algún lugar esperando a ser visitado. Lo que tenemos son interpretaciones, recuerdos selectivos, relatos que se cuentan y se vuelven verdad solo porque se repiten. En otras palabras, no habitamos en lo que realmente fue, sino en lo que decidimos recordar. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Si nuestra mente vive atrapada en ese terreno, corremos el riesgo de caminar en círculos, repetir patrones, repetir errores, repetir pensamientos. Y todo porque seguimos cultivando la tierra de lo que ya fue, como si en ella todavía pudieran crecer frutos frescos. Piensa en esa sensación que tenemos cuando decimos, antes todo era mejor, o cuando escuchamos frases como, en mis tiempos sí se vivía de verdad. Es una forma de idealizar lo que ya no existe. Pero, ¿es realmente cierto que fue mejor? ¿O es simplemente la nostalgia hablando? La tierra de lo que ya fue está hecha de nostalgia, de arrepentimientos, de recuerdos dulces y amargos, pero sobre todo está hecha de interpretaciones, y eso la vuelve un terreno inestable, un terreno en el que podemos hundirnos sin darnos cuenta. Por eso surge otra pregunta importante. ¿Cómo distinguir cuándo el pasado nos enseña y cuándo nos encadena? Y si te dijera que la tierra de lo que ya fue no solo está afuera, en recuerdos colectivos, sino también dentro de ti? Cada pensamiento repetitivo, cada emoción que vuelve una y otra vez, es como una semilla plantada en ese terreno del pasado. Algunas semillas crecen como aprendizajes, otras como cadenas invisibles. Lo que ya fue se convierte en un lenguaje interno que dicta cómo actuamos sin que nos demos cuenta. Aquí está lo curioso. El pasado no habla en voz alta, no golpea la puerta,
se filtra en lo cotidiano. Aparece cuando dudamos antes de tomar un riesgo, porque una vez nos salió mal. Surge cuando repetimos frases heredadas como si fueran verdades absolutas. Se esconde en el miedo a equivocarnos otra vez. La tierra de lo que ya fue puede darnos identidad, pero también puede limitarla. Nos recuerda quiénes fuimos, pero a veces nos impide descubrir quiénes podríamos llegar a ser. Si lo piensas bien, cada día que vivimos está condicionado por algo que sucedió antes. Cada decisión parece llevar una sombra detrás. Y aquí es donde se abre un dilema profundo. ¿Somos libres en el presente o simplemente somos consecuencia del pasado? Porque si todo lo que somos hoy está construido sobre lo que ya fue, entonces, ¿cuánto espacio queda para lo nuevo? Quizá vivir en la tierra de lo que ya fue es aceptar que nunca partimos de cero, pero también es reconocer que no todo lo que heredamos merece seguir viviendo en nosotros. Y aquí surge otra reflexión inevitable. ¿Qué parte del pasado cargamos por elección y qué parte cargamos solo por costumbre? Cuando hablamos de la tierra de lo que ya fue, ¿realmente somos conscientes de lo que decidimos conservar? El pasado no se lleva todo de manera automática. Somos nosotros quienes seleccionamos, de forma consciente o inconsciente, qué memorias permanecen vivas. Guardamos ciertas experiencias, olvidamos otras, a unas les damos peso y valor, mientras que a otras las enterramos en silencio. Y sin darnos cuenta, esas elecciones moldean la manera en que entendemos la vida. El peligro está en que muchas veces confundimos memoria con verdad. Creemos que lo que recordamos ocurrió tal cual. Pero no es así. La memoria no es un archivo perfecto. Es más bien como un texto que reescribimos cada vez que lo leemos. Cada emoción presente, cada creencia, cada contexto actual cambia la forma en que interpretamos lo que ya fue. Esto significa que gran parte de esa tierra que habitamos está hecha de interpretaciones parciales. No son certezas absolutas, sino narraciones que repetimos hasta que parecen sólidas. Y si construimos nuestra vida sobre ese terreno, corremos el riesgo de sostenernos en ilusiones. Ahora piensa, ¿qué tanto de lo que crees de ti mismo viene de lo que otros dijeron en el pasado? ¿Qué tanto de lo que piensas sobre el mundo es herencia de voces antiguas, de opiniones que aceptaste sin cuestionar? La tierra de lo que ya fue puede darnos raíces, sí, pero también puede llenarnos de prejuicios, de ideas rígidas, de límites que en realidad no existen más que en nuestra mente. Y es aquí donde se abre una oportunidad crucial. Si el pasado es interpretación, entonces también podemos reinterpretarlo, no para borrarlo, sino para darle un nuevo sentido. Porque tal vez la clave no sea escapar de lo que ya fue, sino aprender a caminar sobre esa tierra sin quedar atrapados en ella. Si todo lo que ya fue sigue presente en forma de huella, ¿cómo podemos asegurarnos de que no gobierne nuestro futuro? Aquí aparece una paradoja. Necesitamos el pasado para aprender, pero si lo dejamos decidir por nosotros, entonces dejamos de avanzar. Es como caminar llevando un espejo a la espalda. Solo vemos lo que quedó atrás y lo que tenemos delante se vuelve borroso. El riesgo de vivir demasiado en la tierra, de lo que ya fue, es convertirnos en guardianes de recuerdos en lugar de creadores de experiencias nuevas. ¿Cuántas veces repetimos frases como «así siempre se ha hecho» o «no hay otra manera»? Esas frases son señales de que el terreno del pasado nos está reteniendo. El problema es que esa tierra no solo se encuentra en lo personal, sino también en lo social. Las tradiciones, las leyes, las creencias colectivas, muchas veces son piedras del pasado que aún cargamos, aunque ya no nos sirvan. Y mientras más tiempo pasamos aferrados a ellas, menos espacio dejamos para imaginar lo que podría venir. Pero no todo es negativo. Lo que ya fue
también nos ofrece lecciones, caminos trazados, ejemplos de lo que funciona y lo que no. La clave está en no confundir lección con destino. El pasado debe ser brújula, no prisión. La pregunta entonces no es si debemos olvidar o recordar, sino cómo vamos a relacionarnos con lo que ya fue. ¿Lo usaremos como herramienta o lo permitiremos como obstáculo? Porque si no aprendemos a cuestionar, corremos el riesgo de vivir vidas que no son nuestras, diseñadas por voces que ya ni siquiera existen. Y es aquí donde se abre la reflexión final. ¿Qué significa en lo profundo liberarse de la tierra de lo que ya fue? Entonces, ¿qué significa liberarse de la tierra de lo que ya fue? Liberarse no quiere decir olvidar, ni borrar la historia, ni pretender que el pasado nunca existió. Significa mirarlo de frente, reconocerlo, pero no vivir arrodillado ante él. Significa usar lo que aprendimos como impulso, no como cadena. Porque si lo pensamos bien, el pasado es inevitable. Está en cada palabra, en cada hábito, en cada huella de quienes vinieron antes. Pero inevitable no significa absoluto. Somos nosotros quienes decidimos si lo tratamos como un punto de partida o como un muro que nos detiene. Vivir en la tierra de lo que ya fue puede darnos raíces, pero también puede hundirnos. Y la diferencia está en la conciencia. El que recuerda con claridad, aprende. El que repite sin cuestionar, se convierte en prisionero de sombras. Quizá la invitación sea esta: reconocer que lo que ya fue no es dueño de lo que vendrá, que nuestra historia no nos condena, sino que nos ofrece la posibilidad de elegir distinto, y que el verdadero presente se construye cuando usamos el pasado como escalón, no como frontera. Así que la pregunta final queda en tus manos. ¿Quieres seguir habitando en la tierra de lo que ya fue? ¿O prefieres comenzar a sembrar en la tierra de lo que todavía puede ser?